En El Hijo del Rayo hay algunas entrevistas que de pronto saben que van a suceder, hay otras que no, y evidentemente la de hoy nadie se la esperaba, y quiero comentarles que estamos súper contentos porque tenemos a alguien que seguramente ustedes van a estar pues escuchando con mucha atención, porque él es Álvaro Delgado, que conocemos muchísimo en Proceso, y que además tiene investigaciones bastante interesantes, libros bastante interesantes sobre algunos personajes de este país que evidentemente no los quieres de amigo. No, ni a mí ni yo me esperaba estar en este programa, así es que estoy encantadísimo aquí. Oye, Álvaro, pues primero, ya tienes mucho tiempo generando como mucha investigación, particularmente le has puesto atención al asunto derechoso, a la derecha, esta derecha que de pronto avanza con o sin partidos. ¿Cómo la ves en este momento a la derecha, más allá del ámbito electoral? ¿Ha avanzado en México o en dónde está? Sin duda, en México hay un sector muy importante de la derecha, que no solamente es una derecha, son varias derechas, son varias extremas derechas, hay algunas que se manifiestan de manera mucho más nítida a partir de una agenda de derechos sexuales y reproductivos, una agenda que defienden y una agenda que combaten. Hay una derecha económica que defiende claramente los grandes intereses del país. Hay una derecha que inclusive es económica, pero que está en contra de esos grandes intereses económicos del país, nacionales y transnacionales. Hay una derecha que es muy conservadora en términos sexuales, pero es muy abierta en términos económicos, y al revés, una derecha que defiende, digamos, las libertades sexuales y reproductivas, pero que es una férrea defensora del statu quo, particularmente de la desigualdad en este país y de la concentración de capital en unas cuantas manos. Y en efecto, yo he tratado de estudiar esta derecha en sus diferentes expresiones, en particular la política, y de manera mucho más particular la que tiene presencia en los partidos políticos en México, y de manera específica el PAN. En este punto, bueno, ahorita me hiciste pensar en Margarita Zavala, ¿no? Que ya no está en el PAN, pero que al final es conservadora en muchos aspectos. O sea, ella acaba de declarar que está a favor de la familia de papá, mamá, hijitos. Obviamente, pues está con la apertura comercial hacia el extranjero, ¿no? Hay unos que son la derecha, pero con todo lo peor. Y bueno, yo no sé si tienen todo lo mejor, pero lo peor sí lo tienen. En el contraste entre Anaya y Zavala, ¿hay ese contraste más bien o no lo hay? Hay matices. Contrastes no los hay porque finalmente forman parte de una misma expresión de la derecha en México, profundamente conservadora en términos de familia tradicional y de lo que la propia Iglesia Católica defiende. En ese sentido no hay ninguna diferenciación. Hay matices. Margarita lo dice, Anaya no. Anaya es un político muy mañoso, y si algo identifica que le puede afectar, mejor se calla la boca. Margarita lo dice porque además ni siquiera ya hay necesidad de que lo diga. Esa ha sido su biografía, su historia. Una mujer claramente que ostenta claramente su religiosidad, su visión de la familia, de la sociedad, de la economía. Y en alguien como Ricardo Anaya, que es taimado, que es mañoso, que es maniobrero, truculento, y bueno, hay quien prefiere más a los cínicos que a los hipócritas. Yo pienso que, siendo repugnantes los dos comportamientos, es peor el hipócrita porque es alamero, pero siempre anida en él la traición. Bueno, de estos políticos mexicanos hay muchos que están relacionados o con Yunque, o con Opus Dei, o con la Legión. A estos sujetos, a Margarita y a Anaya, ¿cómo los ves tú? ¿Como acercándose hacia qué bando? Bueno,
déjame decirlo de esta manera. La derecha religiosa, naturalmente, que ha tenido una enorme presencia en el Partido Acción Nacional. De hecho, el PAN nace con esta vertiente. Pero grupos confesionales, algunos abiertos y otros secretos, como es el caso de la Organización Nacional del Yunque, tienen presencia no solamente en el PAN, tienen presencia en el PRI, tienen presencia, por lo menos para infiltrarse en otros partidos, y yo no descarto que, por ejemplo, en Morena también estén presentes. Y esos grupos de derecha política que se infiltran o tienen presencia, lógicamente tienen una agenda que la empujan a partir de que, en el caso del PAN, tiene posiciones de poder no solamente a nivel de la presidencia de la República, sino en gobiernos estatales, en el Congreso, en el Poder Judicial, pero también en otros partidos, como en el caso del PRI. O sea, es una derecha muy pragmática, capaz de poderse infiltrar y camuflajear precisamente para asumir posiciones de poder y empujar su agenda. Y eso ocurre aquí en México, pero ocurre, por ejemplo, en España. Y solamente para referirme al caso particular del Yunque, que es la organización secreta a la que yo ya le dediqué dos de mis libros. En España está actuando igual el Yunque. Ha actuado igual en las más recientes décadas, con una diferencia. Allá, a diferencia de lo que ha pasado en México, un sector de la Iglesia Católica, un sector de los medios de comunicación, un sector inclusive de organizaciones de padres de familia católicos, tomaron la determinación de ponerle un alto a la operación del Yunque en España, y es el día en el que esa organización está siendo ampliamente ventilada en España, a diferencia de lo que ha pasado aquí. Aquí, salvo un sector de los medios y del periodismo, hizo eco de las investigaciones que yo hice sobre esta organización, y el resto prefirieron callarse. No se diga la Iglesia y no se diga un sector de los padres de familia identificados con el catolicismo. Me extiendo en el caso específico porque quiero ilustrar cómo la derecha, en sus diferentes expresiones, actúa de una manera muy pragmática y se posiciona en partidos, en organizaciones, en medios de comunicación, lógicamente para poder consolidar su agenda. Ahora que estamos hablando sobre esta cuestión de lo religioso, coincide también la salida de Norberto Rivera en este periodo preelectoral. ¿Crees que hay algún cambio dentro de la Iglesia en este enfoque electoral? Y la otra que va junto con pegado, el nuevo arzobispo nombra a una mujer como directora de comunicación social en la arquidiócesis. ¿Esto qué onda? ¿Cómo lo ves tú y qué podríamos interpretar? La salida de Norberto Rivera Carrera de la Arquidiócesis de México sí es un cambio relevante en la Iglesia. ¿Es para bien? Yo creo que no necesariamente. Con Norberto Rivera Carreras se termina una etapa muy nefasta para la Iglesia, pero sobre todo para la sociedad. Alguien que encubrió crímenes cometidos por sacerdotes, en particular contra la población más débil, que son los niños y los jóvenes, a pedrastas. Lógicamente sí representa para la sociedad capitalina, yo digo que para todo el país, una herencia funesta. Pero también la llegada de Aguiar no necesariamente es para bien. Se trata también de otro jerarca de la Iglesia Católica muy comprometido con la
con la opción preferencial por los ricos, como el propio Norberto lo ostentaba. Claro, Aguiar es un personaje mucho más identificado con el PRI. Este personaje que fue arzobispo de Texcoco, de Tlalnepantla, siempre ha ostentado una identificación más por el PRI y particularmente con Enrique Peña Nieto. Bueno, pues más recientemente casó a Erubiel Ávila con su actual esposa después de las sucias elecciones del Estado de México, y la relación con Peña Nieto es muy, muy estrecha. Pragmático también como es, ha tenido relación con el PAN en el Estado de México y hasta con López Obrador. Yo no espero gran cosa de Aguiar, y si colocó como vocera de la arquidiócesis a una mujer es porque quiere mandar un mensaje también al interior de la Iglesia Católica y hacia afuera de que un sector de sacerdotes con una preferencia sexual muy específica ya no van a tener cabida en la arquidiócesis.